Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase de día de hoy, en la cual vamos a hablar sobre el epitelio tubular renal. Es el epitelio que tiene un significado clínico muy importante y que es el que nos causa más problemas con su identificación, sobre todo porque se llega a confundir con muchos otros. Por esta razón vamos a tratar de abordar detalladamente este epitelio, e ir comparándolo con lo que hemos observado para aprender a poder diferenciarlo. Bueno. La histología a nivel del riñón es un poco variada, pero no todos los epitelios que están a nivel renal los observamos. Puede que estén presentes en la orina, pero no están identificados todavía de forma adecuada porque, por ejemplo, conocemos a los podocitos que se encuentran, en este caso a nivel glomerular, y que tienen una función muy importante en la filtración. Se ha reportado que estas células se pueden encontrar en orina, ya que por métodos de inmunocitoquímica se han encontrado estas células, pero hasta la fecha no se conoce su morfología. En preparaciones, por ejemplo, en campo claro o con alguna tinción simple, entonces este tipo de células no se pueden diferenciar todavía. A lo mejor en algún futuro se puede, pero por el momento no. No sabemos si tienen similitud morfológica con otro tipo de células. No lo sabemos, pero sí hay indicios de que se encuentran en el sedimento urinario. Aquí dividimos en este caso, al riñón en dos partes que son sus fundamentales, que como ya sabemos, la nefrona es la que se encarga de la filtración glomerular, de todo el proceso de formación de la orina. Está formado por sus túbulos y por el corpúsculo. En el corpúsculo es donde se lleva a cabo la filtración. En este caso, la cápsula de Bowman y el glomérulo, ambos es un epitelio escamoso simple, pero como les comentaba, hasta la fecha no se sabe si estos se pueden ver en orina, y si se ven en orina, no sabemos si es diferente a que encontramos en uretra, en trígono vesical o a nivel vaginal. Es lo que no tenemos noción de eso. Cuanto a los túbulos renal, es un epitelio cúbico simple, el que se encuentra en los túbulos proximales, distales y colectores. Y ya en el asa de Henle hay un escamoso simple también, pero de la misma forma, no sabemos si lo podemos diferenciar de los otros. Y aquí de forma esquemática, vemos el corpúsculo renal y sus túbulos. Como les comentaba, en el asa de Henle está escamoso simple. Y lo que quiero que viene en este esquema es que hay variabilidad entre cada uno de los epitelios que existe en los túbulos renales. ¿A qué me refiero con variabilidad? Es el mismo tipo de epitelio, es un cúbico simple, pero tiene ciertas modificaciones o tiene ciertas características que lo hace único dependiendo del túbulo en el que se encuentre. No recuerdo si ya en las primeras clases les comentaba que no podemos casarnos con la idea de que, por ejemplo, el epitelio túbulo renal tiene un tamaño de 10 micrómetros y que es cúbico y que tiene el núcleo central. No. ¿Por qué? Porque existe variabilidad dependiendo de dónde se desprendió. Ahora, hay algunos autores que mencionan que basándonos en estas características, nosotros podemos diferenciar si la célula que estamos viendo es de túbulo contorneado proximal, distal y colector. Pero creo yo que eso le aumenta dificultad, y aparte, diferenciarlas de cuál túbulo proviene no tendría mucho significado clínico adicional, más del que ya de por sí tiene una célula renal que indica una patología a nivel tubular. Entonces, sí se puede hacer, pero al final de cuentas clínicamente eso no es importante. Por esta razón, nunca han visto en en alguna guía, en algún libro, que lo reporten así: células tubulares renales proximales, distales o de colector. Se pueden diferenciar, pero clínicamente ya eso podría ser irrelevante. Por ejemplo, en el túbulo contornado proximal, como es el lugar donde se lleva a cabo principalmente reabsorción, la mayoría de los solutos se reabsorbe ahí. Entonces, este tipo de células tiene una modificación que son la presencia de microvellosidades que le van a ayudar a aumentar el área
y poder, en este caso, absorber o reabsorber las sustancias que se filtraron en la orina que recién se formó. Además, estas células son un poquito más altas que las del túbulo contorneado distal, si se dan cuenta. Son más altas y tienen su núcleo central. En el caso del túbulo contorneado distal, ya no contiene estas microvellosidades, son células más pequeñas y por lo regular su núcleo se dirige de forma excéntrica, está cargado hacia un lado. Estas serían de las principales diferencias entre los dos túbulos. En el caso del túbulo colector, inicialmente las células tienen un tamaño estándar, pero conforme el túbulo colector se va alejando, estas células empiezan a crecer un poquito más. Y esto lleva a errores porque a veces algunos histólogos dicen que estas células son cilíndricas, algunos dicen que son cúbicas altas. Realmente no se ponen de acuerdo a definir si es una o es otra, pero por algunas técnicas un poquito más que preservan mejor la morfología, como por ejemplo sería la utilizar muestras fijadas por congelación y haciendo cortes. Se han dado cuenta que en realidad son cúbicas altas y realmente no son cilíndricas porque no alcanzan el tamaño estándar para clasificarlas como de este tipo. Entonces, estas son las células y si se dan cuenta, como les comentaba, hay una heterogeneidad. Entonces, pensar que las células tubulares renales tienen un tamaño único, una posición de núcleo única o características del citoplasma únicas, esto nos puede llevar a errores porque, como dicen algunos maestros a veces, y yo adaptándolo al uroanálisis, pues las células no llevan clases de histología, sino que así que no saben cómo se deben de ver, ¿sí? Por esta razón de variabilidad. Otro ejemplo, las células del túbulo contorneado proximal son un poquito más granulosos sus citoplasmas. ¿Por qué razón? Porque tienen gran cantidad de mitocondrias y de ribosomas, porque requieren energía para transportar todas esas sustancias que están reabsorbiendo. Algunos medios de transporte requieren energía. Entonces, estas células tienen ese citoplasma granular, pero no como urotelio, lo llegan a tener granuloso, ¿sí? Entonces, imagínense, ahí es otra diferencia. A diferencia de las del túbulo contorneado distal y colector, que estas ya no contienen tantas de estas estructuras, su citoplasma es más homogéneo, ¿sí? Se tiñe un poquito menos por esta razón, a diferencia de estas células. Existen sutilezas que las hacen un poquito distintas, entonces las células sí son un poquito variables. Y fíjense que esto no se los puedo comprobar con este corte. Estamos a nivel renal, que incluso la vez pasada ya veíamos esta porción en el caso del urotelio, ya describimos esta porción, pero ahora estamos en otro sitio, estamos en donde se encuentran principalmente las nefronas, sus glomérulos y todo ese tipo de cosas. Este sería el glomérulo, que es un ovillo, una madeja de vasos sanguíneos. Esto ya sería la cápsula de Bowman. Y ven que aquí ya se une a un túbulo contorneado proximal, que quiero que vean cómo se ve el citoplasma de estas células con las que están acá. Vean que se ve un poquito de una tonalidad más fuerte. Se tiñe más fuerte, porque tiene más ribosomas, más mitocondrias, por esa razón se tiñe de esta forma. Aparte, vean que las células son más grandes a comparación de las de aquí. Ahí ya va otra diferencia. Y todo esta que pareciera como basurita que se ve en el centro, se trata de las microvellosidades, cosa que no hay aquí. Este es un túbulo contorneado proximal y este es un distal, ¿sí? Este es un distal, aquí hay otro, aquí hay otro. Entonces vean que tiene características diferentes dependiendo del túbulo que yo estoy hablando. Por esta razón se pueden diferenciar. Porque si todos los túbulos fueran iguales, yo ni sabría cuál es proximal, cuál es distal, cuál es colector. Pero como tienen estas sutilezas que los hacen distintos, por esta razón yo los puedo diferenciar. Y esto se lo estoy diciendo a manera de cultura general para que vean
que por qué razón las células, hablando de los túbulos renales, pueden ser un poquito distintas, ¿sí? No tienen una morfología estándar única, sino que puede haber un poquito de variación. Esta ya sería en las porciones finales de los túbulos colectores, que aquí ya la orina va directamente a los cálices menores, posteriormente a los mayores y por último en la pelvis renal. Estos serían también el epitelio cúbico, pero como les comentaba, dependiendo del tipo de corte, porque a veces los cortes, por más cuidadoso que seamos, a veces tenemos problemas para poderlos, por ejemplo, poner en el portaobjetos o algo por el estilo. Entonces, vean aquí cómo todo esto, incluso el epitelio se desprendió de su membrana basal, se disgregó toda esta porción y todo esto es meramente por cuestiones de la metodología que se utilizó, ¿sí? Hay tipos de métodos que son un poquito más cuidadosos, que conservan mejor la morfología. Tal vez, como ya les comentaba, por congelación o incluso haciendo métodos para ver por microscopía electrónica, la morfología se puede ver un poquito mejor. Podemos ver o clasificar de forma adecuada las células. Y efectivamente, se ven un poquito más altas de las que veíamos previamente. Incluso aquí como está algo aplanado, por decirlo así, o muy juntas, da la apariencia de que son células de tipo cilíndrico, pero no. Revisándolos por partes, en este caso por microscopía electrónica, se han dado cuenta que es cúbico, pero un poquito más alto del que habitualmente estamos acostumbrados. ¿Cómo son las células? Dado lo que les había comentado, tienen un rango un poquito amplio de morfología y sobre todo, si la célula tiene algún cambio reactivo o es una célula reparativa, su morfología se altera. Entonces no esperemos ver una célula de 10 micrómetros, de 15 micrómetros, sino llegan a alcanzar hasta 50 micrómetros en condiciones de patología, ¿sí? Y yo he visto muchas veces que la célula, por lo que dice la bibliografía, por lo que dicen los artículos, se clasifica como célula tubular renal, pero solamente porque ya no cumplió el tamaño, ya lo están clasificando como otra cosa y esto es un gravísimo error. Por esta razón hay que correlacionarlo con todo lo que vemos, con todos los detalles morfológicos, y al final sacar una conclusión de qué podría ser la célula. Pero imagínense, puede alcanzar 35 micrómetros, se ha registrado hasta 50 micrómetros. Por lo regular estamos acostumbrados a que lleguen a medir de 10 a 15, más o menos. Pero como les comentaba, si hay un proceso patológico en curso, esa célula no va a medir ese tamaño y va a tener otro tamaño, otra morfología, y esto puede llevarnos a errores. Ahora, ¿cómo es la forma del citoplasma? Pues ya les comentaba, puede ser redondo, puede ser cúbico. Es muy raro que yo las vea cúbicas. Siempre las voy a observar redondas. ¿Por qué las observo redondas? Pues porque se daña el citoesqueleto, les entra agua y se redondean, ¿sí? Es lo que siempre por lo regular voy a ver, pero a veces las puedo observar de forma cúbica. Es raro, pero lo puedo ver. La textura del citoplasma puede ser homogéneo, puede ser, o puede tener cierta granularidad, pero no como la durotelio. La durotelio siempre va a ser la célula más granulosa que vamos a ver en cuanto a la textura del citoplasma. Ambas tienen tinción moderada. La relación núcleo-citoplasma es alta. ¿Por qué razón? Porque tienen muy poquito citoplasma, ¿sí? El núcleo es redondo. Vean cómo se ve redondito. Por lo regular, así lo vamos a observar. Bien redondito la célula. Como les comentaba, parecería que utilizaron eh, algo para dibujar ese círculo porque de verdad sí está muy bien hecho. Su cromatina es granular fina, su contorno nuclear también es grueso, presenta nucleolos de 1 a 2. Es frecuente que nada más tengan uno, pero pueden tener dos, ¿sí? Comparen el tamaño de esa célula tubular renal con esta célula escamosa. Así mide lo mismo que su núcleo, ¿sí? Aquí hay unas levaduras, aquí unos cristales de calcio.
Aquí otros ejemplos. Y vean aquí lo que les mencionaba de la variabilidad. En cuanto a la cantidad de citoplasma, vean que se tiene bien poquito citoplasma, se tiene un poquito más. ¿Por qué? Porque esto depende del túbulo del que se desprendieron, ¿sí? Pero vean qué cantidad de citoplasma tienen, muy poquito. Eso es lo que la diferencia de urotelio, una de las características. Y vean esos núcleos cómo están sus nucleolos, ¿sí? Ese tiene el citoplasma un poquito más granular, pero no se acerca a urotelio. Ese está cuboidea, ese también está redondita, esa también está redondita. Núcleo central, núcleo excéntrico, ¿sí? Fíjense que la bibliografía nos menciona que frecuentemente las células tubulares renales eh, tienen un tamaño un poquito superior al de los leucocitos. Y fíjense que en esta imagen sí se presenta esta diferencia, o esto lo que nos dicen los libros, porque aquí hay dos leucocitos. Esta es la célula tubular renal. Vean cómo tiene un tamaño casi similar. Pero pues claramente no siempre las vamos a observar con los leucocitos, así que hay que tener cuidado. Vean estas otras. Esta tiene citoplasma amplio, núcleo excéntrico. Vean cómo está bien delimitadito este núcleo, su nucleolo. Tienen citoplasma más o menos granular, pero no como el urotelio. Es hasta imperceptible, por decirlo de alguna forma, la granularidad. Aquí en esta situación el núcleo está central, no está excéntrico, pero también tiene poquito citoplasma y esta también tiene muy poquito citoplasma. Este todavía conserva la morfología cúbica. Estas patitas que le vemos aquí o estas extensiones son con las que se ancla a la membrana basal, ¿sí? O tiene esa forma cuboidea. La diferencia de un urotelio basal, que no llega a tener esa forma cuboidea o cúbica, ¿sí? Para que recuerden que el urotelio siempre tiene el núcleo central y no excéntrico como en estos dos casos. Esta es otra, también tiene la morfología más o menos cúbica. Como les comentaba, es raro de observar, pero eso no significa que nunca lo lleguen a ver. Nucleolo, la membrana nuclear gruesa, el citoplasma más o menos grueso. Este también lo tiene excéntrico. Aquí hay una cintinción que todavía está viva, por esa razón el colorante no le penetró, porque aquí sí está teñida, pero acá no, porque la célula todavía tiene esa vitalidad. Y vean cómo se ve ese núcleo bien remarcado, y eso que no está teñida. Aquí también está una sin teñir, ¿sí? Y ese núcleo, en este caso cargado hacia un extremo, o sea, excéntrico. Y aquí de la misma forma, una célula tubular renal. Esto es con otro tipo de tinción, azul de toluidina. Tiñe muy bien principalmente núcleos y aquellos citoplasmas que tienen gran cantidad de ribosomas. Entonces, por esta razón se tienen un poquito más fuertes estos ribosomas, estos citoplasmas, perdón, sus nucleolos. Al fondo se ven gran cantidad de levaduras. Esto es seguramente en un paciente diabético. Y hay otra, pero ven que no difiere mucho del tamaño de un leucocito, como el que está aquí arriba. Les comentaba sobre esta tinción que a mí se me hace muy, muy bonita porque te tiñe muy bien esos núcleos y te ayuda a diferenciar muy bien los leucocitos. Ven acá, este sin problema yo puedo decir que es un neutrófilo, ¿sí? Sin problemas, pero pues claramente para reportarlo como tal tendría que basarme de una guía y ver si realmente tiene la importancia clínica para poderlo mencionar como tal. Ahora, compárenlo con la morfología de esta célula escamosa, pues son enormes a comparación de estas células muy pequeñitas, ¿sí? Pero no porque sean pequeñitas significa que sean menos útiles o algo por el estilo, sino que tienen actividades muy importantes a nivel de la fisiología. Este caso fue muy interesante porque el paciente estaba cursando patología renal de forma aguda. Entonces, su orina
tenía una gran cantidad de células tubulares renales. Muchas todavía estaban vivas. ¿Por qué? Porque la patología, como les comentaba, era de un curso agudo y en ese momento estaban desprendiéndose las células renales y por esta razón tenían esa vitalidad todavía. Y aquí lo curioso es de que, pues al estar viendo el microscopio a 40 por, no me percaté del detalle que tenía esta célula, sino que le quise tomar foto porque se veía muy bonita. Digo, pues, para ver la morfología de una célula tubular renal que todavía no se tiñe completamente. Paso al objetivo de 100 por para detallar su morfología y resulta que empecé a ver ciertas cosas en el citoplasma de la célula que se me hicieron raras. No sé si lo llegan a percibir, pero en esta región se observan algunas cositas que le salen del citoplasma como protrusiones en esta parte. En toda esta parte se ve esos como hilitos o estructuras que se le salen. Esta célula muy probablemente se desprendió de un túbulo contorneado proximal, porque estas que están acá son microvellosidades. Es extremadamente difícil de ver. Con trabajos pude tomar una fotografía para que se pudieran distinguir estas estructuras. Me costó un montón. Y como les comentaba, solamente cuando vi a 100 por me di cuenta de que estaban estas estructuras. Cuando estaba viendo 40 no lo vi. Y vean cómo está. Está muy probablemente del túbulo contorneado proximal. Y ven sus núcleos prominentes, ese núcleo céntrico. Esta estructura de aquí también me la encontré en el mismo paciente. Revisando otros campos, encontré esta otra estructura. Y yo creo que esto es un fragmento de una célula que se le desprendió. ¿Sí? O incluso hasta aquí pareciera que hay un pedazo de núcleo. No estoy seguro, pero pareciera. Como que hay restos de citoplasma y como al final de cuentas, todas estas estructuras son, o la célula, recuerden que está formado por una bicapa lipídica que la forma más estable que puede adquirir en un compuesto, en este caso formado por agua, eh, son esferas que se le conocen como micelas. eh, entonces, por esta razón adquieren esta configuración de nuevo. Si yo le parto acá, va a volver a adquirir esa configuración. ¿Por qué? Porque son bicapas lipídicas. Por esa razón se puede circular, aunque no, que ya no tiene un pedazo de lo de la demás célula. Pero ven que aquí también de igual forma se ven esas prolongaciones, que también muy probablemente sean microvellosidades. Hagan de cuenta como que se le desprendió toda una parte de aquí y son visibles. Eso es extremadamente raro. Solamente una vez me lo he topado en la vida. Y por ahí he visto imágenes de otro experto de uroanálisis que también tiene unos en contraste de fases y también se ven muy bien, incluso hasta las está moviendo. Eh, todavía está viva y la sigue moviendo la célula tubular renal. Y esto todavía es extremadamente más raro todavía, pero eso no significa que no sea posible. Hay que echarle muy buen ojo a esos sedimentos porque a veces nos podemos encontrar cosas bien curiosas. Estas con microscopía de contraste de fases que, déjenme decirles, esta microscopía está recomendada ampliamente. Ya les comentaba que para ver eritrocitos dismórficos sí te ayuda un montón, pero en mi experiencia, cuando hay gran cantidad de células, se pierden. No puedes ver bien si hay células tubulares renales o algo por el estilo. Tienes que a fuerza teñir o revisar ese sedimento a 100 porque a 40 no es suficiente. A mí me ha pasado muchas veces que luego estoy revisando el sedimento a 40 y veo mucho leuco, pues una infección del tracto urinario. Y porque les quiero tomar foto o algo por el estilo, tiño el sedimento o lo veo a 100 por
y resulta que empiezo a encontrar gran cantidad de células tubulares renales cuando me pasaron por desapercibidas o yo pensé que eran escasas. Entonces tuve que adicionalmente teñirla o verla así para ver realmente si había escasas o no. Y me ha pasado infinidad de veces este tipo de casos. Entonces imagínense, ahí ya se cambió el diagnóstico. Y veo un paciente que tiene leucocituria y bacteriuria, pues a lo mejor tiene una cistitis, ¿no? En esos pacientes no siempre se ven células de urotelio, no siempre se ven. Creo que en su práctica diaria solo pueden corroborar que siempre que van pacientes que tienen cistitis, por ejemplo, pacientes femeninos, eh, es extremadamente que les ven urotelio y no se ve esas células. Pero si ven células tubulares renales, ahí ya cambió el diagnóstico. Ya no es una cistitis, es una pielonefritis, porque la patología ya está muy arriba, ¿sí? Que está ocasionando el desprendimiento de las células tubulares renales. Pues aquí se ha pasado ese tipo de cosas, de que veo gran cantidad de leucocitos, bacteriuria, pero por cuestión del destino tiño o veo así y ya vi células tubulares renales y ya cambió el diagnóstico porque ya no es de vía baja, la ITU es de vías altas, ¿sí? Y hay que tener problemas porque esas bacteriurias pueden pasar al torrente sanguíneo y el paciente puede empeorar muy rápido, puede morir, ¿sí? Después a veces me preguntan, ¿y si tiene importancia clínica diferenciar las células? Es que yo solamente reporto células epiteliales en general. Es que eso le toca al citólogo. Pero imagínense que ustedes estén cursando por una patología de este tipo, todo porque cayeron en algún laboratorio que no hacía la diferencia de las células epiteliales. Y resulta que al ratito ya ando con bacterias en el torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque no se me hizo una diferenciación adecuada de las células. ¿Sí? Y de que llega el citólogo, pues estas muestras no llegan al citólogo de forma rutinaria. ¿Cuándo le llegan al citólogo? Cuando se busca una neoplasia. Pero ¿para qué le voy a mandar al citólogo un sedimento urinario de una paciente con infección? Pues no, no tiene caso. Ellos se les llegan ese tipo de muestras cuando es neoplasia o cuando les llegan a buscar ciertas características particulares, por ejemplo, la presencia de poliomavirus o algún otro tipo de condición. Pero una infección del tracto urinario o muestras de rutina, pues no se la están mandando a ellos, sino a nosotros, ¿sí? Entonces, por esa razón hay que tener cuidado con esas partes. Ahora, siempre nos dicen los libros que si queremos aprender a diferenciar las células tubulares renales, observemos los cilindros de células tubulares renales. El problema aquí es que cuando en tu vida te encuentras, cuando estás aprendiendo, cilindros de células tubulares renales, esto es extremadamente también raro que aparezcan. Y si te apareció probablemente cuando estabas aprendiendo a diferenciar las células, pues que buena ayuda, ¿no? Pero pues no nos pasa siempre esto. Le pongo de ejemplo estos dos cilindros, que se ven muy bien las características de estas células tubulares renales, que si se dan cuenta, sí tienen distintos tamaños. Esto puede deberse a distintas circunstancias. Una de ellas podrían ser por el tipo de túbulo del que se desprendieron, o por que algunas ya están en degeneración y otras no. Por esta razón, algunas sean más grandes y otras no. Se puede ver a muchísimas cosas que, que pueda haber esta variación. Y aquí atrapadas estas dentro de estos cilindros de células tubulares renales. Además se dan cuenta de bacteriuria y hematuria, pero bueno, porque él también les hago hincapié de todo esto. Recuerden que todo lo que está encerrado en un cilindro es de origen renal. Aparte, es de origen intratubular. Saliendo de el cilindro de los túbulos renales, ya no se le agrega nada. ¿Sí? Entonces, todo lo que vean encerrado dentro de un cilindro significa que se formó o que se le agregó dentro de los túbulos renales. Por ejemplo, hay cilindros que contienen cristales
¿Y cuál es su significado clínico de estos cilindros que contienen cristales? Pues que es una precipitación intratubular. Esto puede caer en litiasis. Si le ven un cilindro con levaduras, pues esto se trata de una patología, una infección ya extremadamente alta. Lo mismo pasa con cilindros bacterianos que también se han reportado. ¿Pero por qué les hago hincapié en esto? Porque resulta que en años recientes se empezaron a... No es que apenas hayan aparecido, sino que apenas les pusimos atención. Una cosa muy distinta. Eh, por esta razón existe esta frase, que el que nada sabe, nada ve. Es algo muy cierto, ¿no? Porque una persona que no se actualiza, que no toma cursos, pues no ve lo que nosotros vemos. Incluso cuando nosotros estamos aprendiendo, el uroanálisis que nos enseñaron en la universidad, con lo que estamos aprendiendo, lo que realmente se debería hacer, pues estamos viendo que la cosa cambia. A lo mejor algunas personas que son curiosas han dicho, ah, yo sí los he visto, pero pues no les he puesto mucha atención porque no sé qué son, ¿no? O algo por el estilo. Pues aquí sucedió algo similar con muchas de las estructuras que hay en el sedimento urinario. No es que apenas estén apareciendo, sino que apenas se le está poniendo atención. Eh, ya también previamente les comentaba que el uroanálisis que hacen en Japón es de los mejores a nivel mundial. Eh, y ellos son los primeros que han descrito estas estructuras y que les han buscado un significado clínico y un origen. Para allá nadie más lo ha hecho. Y uno es este tipo de cilindros. Que ven estas estructuras que están aquí rodeando el cilindro, que están pegadas a él, pero al final de cuentas lo están rodeando. Pero ven cómo tienen en esa morfología alargada. ¿Y esto qué diablo será? ¿No? Ya les comenté que todo lo que está en un cilindro viene de forma intratubular o viene de ese origen. Pues, ¿y esto qué es? ¿Estas células de dónde vienen? Porque estas células no me las han enseñado. ¿Sí? Vean aquí está desprendiendo y se ve un poquito mejor aquí su núcleo y ven cómo tiene ese citoplasma fusiforme o alargado. Vean esta otra. Estas también son células. Aquí más o menos se perciben sus núcleos con sus nucleolos, pero vean cómo están en esa disposición alargada. ¿Y esto de dónde viene? ¿Y esto qué es? Pues resulta que nos dicen eh, los japoneses que estas también son células tubulares renales, pero que contienen alteraciones en su citoplasma causadas por alguna patología, ¿sí? Conservan las características nucleares, pero el citoplasma ya no. El citoplasma se hace delgado y se ve granuloso, y aparte su forma se altera. Ya no los veo cúbicos, ya no los veo redondas, sino que las veo en forma fusiforme, que ellos le llaman en forma de serpiente o de cometa. Podemos decir en forma de cometa, ¿no? Se les estira el citoplasma. Otras les denominan en forma de pera, que aquí el citoplasma se aplana, porque al final de cuentas recuerden que las células son cúbicas o esféricas, son tridimensionales, ¿sí? Y aparte no son estructuras rígidas. ¿Qué hipótesis? Porque son hipótesis, no hay nada comprobado todavía, pero ellos imaginan que por estas razones ocurren. ¿Por qué tienen esa forma? Y ven acá que esta imagen me la ponen en la guía japonesa, que estos son túbulos renales, y vean cómo están las células tubulares renales dentro, cómo se ven. Esa no es la monomorfología que es la que estoy acostumbrado. Pero recuerden que bajo circunstancias patológicas, la morfología se altera y no vamos a estar esperando ver lo que estamos acostumbrados. Por esa razón hay que ir aprendiendo a diferenciar todo para saber por qué se ven así. Vean que aquí hay túbulos en los que la morfología se ve bien, pero este túbulo, por ejemplo, la morfología no se ve bien. Este peor tantito. Vean cómo se ven estas células
que se les puede llamar fibroideas, fusiformes, en serpiente, como dicen ellos, o en forma de cometa. Y estas otras que se ven más anchas. Vean esta de acá. Están aplanadas en realidad. Ellos, su hipótesis que tienen, las dividen dependiendo de la forma de la célula. Por ejemplo, en las que tienen forma de serpiente, ellos me dicen que se forman por la obstrucción de algún túbulo. Puede ser por cristales o por proteínas, y por proteínas me refiero a los cilindros. Se obstruyen el túbulo. Al obstruir el túbulo, ellos mencionan que las células tubulares renales se extienden, se alargan. ¿Para qué? Para contraer esa estructura que me está causando obstrucción, llámese cristal, llámese cilindro, para ejercer presión intratubular y tratarse de deshacer de esa obstrucción. Ellos mencionan que por esta razón se forman. Es su hipótesis. Al final de cuentas es hipótesis que se debe de confirmar, ¿verdad? En cuanto a los que tienen forma de pera o piriforme, que son estas aplanadas, ellos dicen que se generan porque estos túbulos se dilatan. O sea, de tener este tamaño, se abren más y al abrirse más, se estiran las células y se aplanan. Y si se desprenden, pues vemos a las células tubulares renales aplanadas, como aquí. Esas son sus hipótesis que tienen. ¿Sí? Y vean acá lo que mencionan. Bien, este es un grupo de células fibroideas o alargadas que esto lo publicaron en el 2017, pero realmente no es algo que apenas lo hayan hecho, sino que ya tienen muchos años. Otra cosa es que esta ya la lanzaron de forma gratuita en el 2017, es cosa distinta. Pero esta cosa ya la tienen manejando desde hace mucho tiempo. Yo he rastreado documentos desde los 90 que describen ese tipo de células, pero claramente, pues como no estaban gratuitos, no las conocíamos. Y vean que hay algunos otros autores en otros lados del mundo que también las han descrito, pero pues al final de cuentas se pierden entre todo. Y esto es de un autor, este personaje es un citólogo canadiense, y él habla de estas estructuras que son las tubulares renales de reparación. Esta la vamos a ver más adelante. Estas de aquí abajo, vean qué es lo que les acabo de mencionar, que tienen esa morfología alargada, ¿sí? Y esto es lo que les mencionaba previamente. Ahora, fíjense que en cuanto a las células epiteliales, a veces nosotros las subestimamos, creo yo. No tenemos idea de todo lo que pueden hacer estas células, ¿sí? Procesos que de verdad cuando te pones a revisarlos, te quedas con el ojo cuadrado porque al final de cuentas estas estructuras o las células en general tienen que buscar la forma de sobrevivir para que nosotros no tengamos alguna patología, ¿no? Tienen que existir alguna forma de tratar de evitar que esto genere problemas. Ahora, yo me he puesto a revisar información y he creado mi propia teoría o hipótesis de cómo se generan estas células fibroideas, exclusivamente hablando de las fibroideas. Resulta que cuando hay un proceso patológico a nivel tubular, de forma aguda, claramente todo lo que sea de agudo, las células no pueden adaptarse a esta situación y por lo regular mueren. Entonces, cuando ocurre una patología aguda a nivel tubular que le cause daño, células mueren, pero hay células que permanecen vivas todavía, que toleraron la patología. Y estas poquitas que quedan tienen una función muy importante porque son las que pueden volver a dividirse para, en esta situación, repoblar el túbulo, ¿sí?
En el epitelio tubular renal existen células madre, pero a veces son insuficientes en este tipo de patologías para que puedan volver a repoblar esto de células. Y cuando una célula ya alcanzó su estadio de maduración final, es una célula superficial, llámese célula tubular renal, llámese célula escamosa superficial, llámese urotelio superficial, ya no tiene actividad de reproducción, ya no se divide. Pero aquí pasa una cosa bien interesante. Ya les comentaba, el túbulo sufrió un daño, se desprendieron las células, algunas quedaron todavía vivas y estas células sufren cambios que se le denominan reactivos. Se altera su morfología. ¿Qué es lo que vemos acá? Son estas de aquí. Y ahorita vamos a ver un poquito más sobre ellas. Se altera su morfología y ocurre un proceso bien interesante que se llama desdiferenciación. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la célula tubular renal se convierte a una célula de tipo mesenquimática, o sea, del tejido conectivo. Estas células mesenquimáticas tienen actividad de reproducción. Y recuerden, estas células que están aquí, que estamos viendo, que estamos describiendo, son células epiteliales. Se desdiferencian a células mesenquimáticas de tipo fibroblasto. Y estos fibroblastos tienen esta actividad de reparación, de división, y aparte se movilizan, ¿sí? Acuérdense todo esto del cáncer, porque recuerden que en el cáncer, para que la célula pueda hacer metástasis, ¿qué debe de pasar? Debe de adquirir características de células mesenquimáticas para que se puedan mover, puedan salirse del tejido epitelial. Pero aquí está ocurriendo todo esto para reparar, no para neoplasia. Estas son cuestiones fisiológicas, por decirlo de alguna forma. Ahora, ¿cómo son los fibroblastos? Si ustedes van y consultan algún libro, les va a decir que los fibroblastos son células alargadas. De ahí viene el término fibroideo. Células renales fibroideas. Entonces, estas células que estamos viendo acá son células que les pasó este proceso de desdiferenciación, que eran una célula epitelial y se fueron y se transformaron a una célula de tipo mesenquimático. Entonces, estas células que estamos viendo acá son células de tipo fibroblástico, porque al final de cuentas ellas en su genoma tienen todo este arsenal, solamente que lo tienen apagado, ¿sí? Pero ocurre todo este proceso, se activan los genes y las células sufren un cambio, ¿sí? Sufren un cambio, incluso hasta marcadores distintos empiezan a expresar. ¿Por qué? Porque ya no son células epiteliales, se transformaron en células de tipo mesenquimático, en este caso son fibroblastos, que tienen la actividad de ¿qué? De reparar, pero cuidado porque también tienen actividad de fibrosis, ¿sí? Ellos pueden sintetizar el colágeno y todo ese tipo de proteínas que al final de cuentas, en lugar de dañar, perdón, en lugar de reparar, daña, porque van a llenar todo el túbulo de fibrosis y es así como se genera la enfermedad renal crónica. Claramente, si continuamente está pasando este daño, pues las células se van a cansar, van a decir, sabes que ya no voy a reparar, mejor voy a hacer fibrosis porque ya me cansé de estar reparando, ¿no? Y todo esto lo van a empezar a fibrosar. Ya cuando ven un corte histológico de un paciente con enfermedad renal crónica, van a ver pura fibrosis en túbulos, en glomérulo. Por esa razón empieza a perder su tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque se reduce el número de nefronas, porque las demás ya están fibrosadas. Entonces, esto es una cuestión dual. Claramente, si esto pasa no continuo, pues a lo mejor lo que ocurre es una reparación.
Pero si esto tiende a ser crónico, que cada ratito, que cada ratito, que cada ratito, ya no hace reparación, sino que hace fibrosis y eso puede llevar a patología. ¿Sí? Tampoco es que la célula diga, ay, pues ya me cansé, no, ya hace fibrosis. No, tampoco, pero pues esto tiene que ver con qué tan seguido sea, en este caso, la lesión al túbulo. ¿Sí? Y hay estudios, de todo esto lo que les estoy diciendo. Nada más que aquí es mi teoría de por qué se forman las células de tipo fibroideo. Lo que faltaría aquí es comprobarlo, buscar los marcadores que han visto. Porque esto lo han visto, por ejemplo, en modelos que han experimentado con ratones y que han visto que ocurre esta situación de que estas células tubulares cambian a un morfotipo fibroideo. Y puede que pase lo mismo a nivel humano. No recuerdo muy bien si ya se ha comprobado a nivel de humano. No lo recuerdo, la verdad. Pero, como les comentaba, esto está descrito. No crean que anoche lo soñé y ahorita se los vengo a compartir. Entonces, esta es mi teoría de por qué se ven estas células así. No es porque la célula se haya estirado y para querer eh, eliminar la obstrucción. Se me hace a mí que lo que estamos viendo de estas células alargadas son células de tipo fibroideo, de tipo fibroblasto. ¿Sí? Y ténganlo presente porque esto no lo van a escuchar en ningún otro lado. Eh, Son de los pocos que se los he explicado de por qué ocurre todo esto. Y vean acá, estos son diferentes experimentos en los que han evaluado todo esto. Estos son los túbulos renales. Y vean, alteraciones después de qué? De una injuria o de una patología tubular. Estas son células de tipo tubular, vaya, son epiteliales, son todavía tubulares renales, por decirlo así. Y vean que tienen aquí le llaman cilios o microvellosidades. Pero vean que esta de acá ya perdió sus cilios. Y vean cómo tiene esa forma estirada. Está alargada esta célula. Es una célula de tipo fibroblasto. Este es otro corte, pero este es en blanco y negro, no se ven muy bien. Pero quiero que chequen acá donde están señalando que se observa de igual forma esta célula alargada. Vean, eso también es posterior a una lesión tubular. Y vean que sí se alcanza a observar esa célula que está estirada. De igual forma aquí, pero es menos perceptible. Pero la que aquí se ve mejor. Compárenlo con este túbulo que está todavía normal. Con este que tiene incluso este material que bien pudiera ser un cilindro. Pero vean cómo está esta célula. ¿Sí? Y por ahí me encontré este corte histológico de una lesión renal aguda, eh, que en este caso le hicieron el corte histológico y se dieron cuenta que el paciente tenía un montonal de cilindros de hemoglobina. Todos estos que ven acá, toda esta estructura son cilindros. ¿Sí? Entonces yo, por mera curiosidad, estaba viendo el corte para ver qué se veía, porque a mí me llamó la atención eso, de que el paciente tenía una lesión renal aguda y que en su corte tenía un montonal de cilindros. Incluso hasta cilindros leucocitarios tenía, porque vean acá, este es otro túbulo, perdón, chisme, este es un vaso sanguíneo. Este es un vaso sanguíneo. Aquí hay algunos eritrocitos, leucocitos, pero este es un vaso sanguíneo. Los túbulos son estos que están llenos de este material proteináceo, que son cilindros. Pero quiero que vean el tejido epitelial, porque no hay nada del epitelio que nosotros veíamos en los cortes anteriores de las células cúbicas y una continuas, vaya, no están. Pero ¿qué sí están? Estas células alargadas. ¿Sí? En esta situación, la hemoglobina es un potente citotóxico. ¿Por qué? Por la protoporfirina, por el hierro. Son potentes citotóxicos con los que entran a la célula, la matan. ¿Sí? Y vean aquí.
Tiene el montonal este tipo de células de tipo fibroblasto, alargadas. Si esto se desprende, se le pega al cilindro, pues voy a ver lo que les mostraba acá. Estas células alargadas, ¿sí? Esperemos si esto se llega a confirmar en un futuro cercano, pero yo creo que es por esa vía, porque se forman estas células. Y vean acá otro ejemplo. Vean cómo están destiradas. Células tubulares renales de tipo fibroblasto. De igual forma, vean acá cómo está el citoplasma alargado. Estas son las que les denominan en forma de pera, las que se aplanan. Ya la verdad, en forma de pera yo no les doy la forma, pero bueno. Aquí como se aplanan las células, el citoplasma se hace muy transparente. Vean aquí. Bien se puede ver una levadura abajo de esta célula. ¿Por qué? Porque se aplanó el citoplasma y eso lo hace muy translúcido. Lo hace abundante y lo hace translúcido. De igual forma, ven aquí, están dentro del cilindro las células alargadas y aplanadas también hay. Y esto ya es de la guía. Vean, que las clasifica como células tubulares renales, nada más que están aplanadas. Y vean cómo están bien dentro de estos cilindros, atrapadas. Entonces, las células tubulares renales reactivas eh, son un paso anterior a que se formen de tipo fibroblasto. Me les comentaba, cuando ocurre una lesión aguda y las células se desprenden, las que permanecen empiezan a activar sus genes para llevar a cabo su desdiferenciación a células de tipo fibroblástico y por esta razón se alteran, aumentan mucho el citoplasma, sus núcleos los hace muy evidente y estas se le llaman alteraciones reactivas. Y, y esto ya no es algo a lo que yo esté acostumbrado a pensar que es una célula tubular renal, porque van como está la forma y está descrito en distintos sitios. Por ejemplo, aquí la guía japonesa. Estos dos escritores son citólogos. Vean, desde 2004, 2007, las están describiendo que son células tubulares renales y que las pueden confundir con neoplasia. Eh, que es importante que les pongan atención para poderlas diferenciar, porque si un citólogo ve esto, va a decir, se los puedo asegurar, adenocarcinoma, si ve esto, pero no es adenocarcinoma, son células tubulares renales reactivas. Por esta razón les comentaba, es importante saber la clínica del paciente y comparar con los elementos formes que hay a su alrededor. Ahorita se lo estoy medio mencionando, pero cuando lleguemos a la parte de alteraciones, vamos a ver un poquito más a detalle, pero ahorita nada más se lo estoy mencionando para que vean cómo se puede alterar la morfología por alguna patología, ¿sí? Este fue un artículo que publicamos donde también vimos estas células que, si no hubiéramos leído los artículos previos, esto es cáncer. Pero como ya habíamos leído los artículos, pudimos diferenciar bien que eran células tubulares renales de tipo reactivo, ¿sí? ¿Qué significa la presencia de estas células a nivel eh, de sedimento urinario? Hablando de células tubulares renales, ¿qué significa? Y esto quiero que solo graben. Si vemos células tubulares renales, significa lesión tubular, alguna tubulopatía, que puede tener distintas causas, que unas pueden ser generadas de forma intrarrenal o algunas causas que pueden ser externas al riñón, ¿sí? ¿Qué causas renales pueden ocasionar esto? Pues la presencia de una nefritis glomerular, alguna lesión glomerular, síndrome nefrótico, la esclerosis renal, nefritis lúpica, riñón poliquístico. ¿Qué cosas externas al riñón pueden causar la presencia de células tubulares renales? Por ejemplo, la presencia de bilirrubina. También la bilirrubina es un potente citotóxico, ¿sí?
la diabetes mellitus, afecciones pulmonares, cardíacas, hepáticas. Aquí algo chistoso, porque recuerden que todos los órganos y sistemas trabajan en conjunto. Si uno se echa a perder, al ratito se echan a perder los demás, ¿sí? Si ustedes van a consultar este tipo de cosas, van a ver que es cierto, porque existen el síndrome, por ejemplo, hepatorrenal. Una persona que empezó con una hepatopatía y por la misma situación de la bilirrubina y otro tipo de cuestiones, genera una nefropatía. Hay otras que se llaman, por ejemplo, la cardiohepatorrenal. Empezó con una patología cardíaca, le siguió una hepática y terminó con una renal. ¿Y aquí por qué fue? Pues por el flujo sanguíneo principalmente, o pulmonar. Una patología pulmonar que al ratito repercute en el riñón. Entonces no es raro, que estos pacientes se inicien con un problema, el ratito ya tienen otro. Y así se empiezan a ir complicando los pacientes. Otros son los procesos tóxicos por productos químicos, por ejemplo, metales pesados, o por medicamentos. Recuerden que todo en exceso es malo. Si toman de forma crónica los antiinflamatorios no esteroideos, como el paracetamol, eso puede causar lesión renal. Otro ejemplo son los antibióticos, ¿sí? Hay que tener cuidado cuando le dan antibióticos a las personas mayores y que tienen antecedentes de que su tasa de filtración glomerular ya está baja, ¿sí? Hay que tener cuidado con ellos y aparte, si no consumen muchos líquidos, peor tantito. ¿Por qué? Porque los antibióticos empiezan a precipitar de forma intratubular y desgraciadamente a los medicamentos les encanta precipitar en forma de agujas. Entonces imagínense que una aguja ande atravesando ahí los túbulos renales, pues en algún momento esta aguja se les va a clavar a las células. ¿Y eso qué causa? Lesión renal aguda, ¿sí? Entonces si a su paciente o a su familiar que ya está grande, a lo mejor de por sí las personas mayores reducen su ingesta de agua porque se les olvida o algo por el estilo, eh, se les da el antibiótico y resulta que los ratitos se están sintiendo bien mal ya. Y si le ven su orina, 100% seguro que van a haber indicios de una lesión tubular. ¿Qué le deben de hacer a ese paciente? Hidratarlo para que se diluya ese medicamento y no se precipite a nivel intratubular o ajustarle la dosis porque a lo mejor no se le ajustaron de forma adecuada. Y otra cuestión puede ocasionar la presencia de células tubulares, por ejemplo, una isquemia, una hemorragia, una hemólisis que deje llegar flujo sanguíneo al riñón, la diarrea o los vómitos que pueden ocasionar en esta situación haya una hipovolemia, que esté llegando poco flujo sanguíneo aquí porque hay pérdida de agua. Lo mismo pasa con la deshidratación avanzada o la insuficiencia cardíaca, que no llegue de forma adecuada el flujo sanguíneo a nivel renal. Fíjense que en el caso de la sepsis también ocurre algo chistoso porque como hay una inflamación exacerbada en todo el organismo, pues al final de cuentas en algún punto esas citocinas proinflamatorias llegan a nivel renal y las empieza a desprender, ¿sí? Porque es un mecanismo de defensas. A la célula tubular renal eh, no le importa de dónde se generó la citocina, sino a mí me está llegando la señal, me tengo que desprender porque algo malo está pasando. Y hay un desprendimiento de este tipo de células, se puede ver lesión renal aguda en ese tipo de pacientes que tienen sepsis. Y al ratito ser una de las causas por las que el paciente murió. Entonces, si se dan cuenta, es diversas las causas, pero como les comentaba aquí, una célula tubular renal que indica afección tubular. No indica glomerulopatía, no indica infección de la vía urinaria o patología de la vía urinaria o contaminación, indica afección tubular.
Ya para culminar, me gustaría dejarles este cuadrito, que son de las causas más comunes por las que ustedes van a ver células tubulares renales en el sedimento urinario. Como les comentaba, esto significa patología tubular. Bueno, ya se los dije. Si ven células tubulares renales degeneradas, aparte, cilindros de células renales y cilindros granulares, este patrón se relaciona a la necrosis tubular aguda que puede ser ocasionada por medicamentos, principalmente. Puede haber otras cosas, pero principalmente son medicamentos. Si ven células tubulares renales acompañadas de cilindros granulares que son pardos o un color cafecito, ¿esto qué significa? Mioglobinuria o hemoglobinuria. Por esta razón, se me desprendieron las células tubulares renales y hay una lesión renal aguda. Si veo células tubulares renales con eritrocituria, con leucocituria y con cilindros eritrocitarios, esta es una glomerulopatía proliferativa. Paréntesis. Recuerden que todo trabaja en conjunto. Si hay una patología glomerular, inicialmente, si capturo al paciente ahí, a lo mejor únicamente les van a dar más eritrocitos dismórficos, cilindros eritrocitarios, proteinuria, probablemente. Pero si esto avanza, al ratito ya no va a ser solamente glomérulo, sino también ya va a haber afección tubular. Entonces aquí ya se le puede agregar células tubulares renales, ¿sí? Entonces aquí depende de en qué momento yo agarre al paciente. Si cuando apenas está empezando o cuando ya avanzó un poquito la situación. Aquí de la misma forma, por ejemplo, la hemoglobina puede dañar a las células. Si veo células tubulares renales acompañadas de lipiduria, o sea, de gotitas de grasa, de cilindros grasos, de cuerpos ovales grasos, esto es un síndrome nefrótico. Si veo células tubulares renales acompañadas de eritrocituria, de leucocituria y de cilindros leucocitarios, es una nefritis intersticial aguda que puede ser causada también por medicamentos. Si veo células tubulares renales con cristaluria, este es daño tubular generado por precipitación de cristales. Y esto ocurre principalmente con los medicamentos y con el ácido úrico. Y a veces con el oxalato de calcio. ¿Sí? Pero en ese orden más o menos es medicamentos, ácido úrico y oxalato de calcio. Si precipitan a nivel intratubular, me pueden ocasionar lesión en las células tubulares y voy a ver las dos en conjunto, cristales y células tubulares renales. Y también puedo ver cilindros que contienen estos cristales. ¿Sí? Entonces, ahora ya con morfología comparativa, pues ya aprendimos que las células escamosas profundas pues son muy diferentes al urotelio y el epitelio renal. Tienen características morfológicas bien distintas. Aquí no hay nucleolo, por ejemplo. Vean que a pesar de que este está un poquito más grueso, el citoplasma no se compara con el urotelio ni con el de célula renal. Un urotelio basal tiene el núcleo redondo, pero es un poquito más amorfo, si se dan cuenta. Estas sí están bien redonditas. Un nucleolo, pueden tener dos. Aquí también puede haber solo uno. Pero vean que aquí hay más cantidad de citoplasma, que también son más o menos redonda, pero este redondo parece que lo hice el círculo a pulso, ¿sí? No está bien hecho, vaya. Y aparte, el citoplasma, vean cómo está de grueso y granuloso comparándola con esta. No es igual. Y como les comentaba al principio, si tengo dudas de que la célula es tubular renal, hay que ver con lo que está acompañada. Si esta célula está acompañada de cilindros, de eritrocitos dismórficos, pues es muy probable que sea de origen renal. Aparte, la clínica del paciente coincide. A lo mejor es un paciente de trasplante renal, un paciente diabético, un paciente hipertenso. Pues sí, hay mucha posibilidad de que sea tubular renal. Así vamos nosotros aprendiendo y se nos va quedando en la mente cómo son las células. Si esta célula la encuentro acompañada de células intermedias y células superficiales,
pues eso es urotelio, extremadamente probable que es urotelio. Y no encuentro lo demás, o sea, cilindros y eritrocitos dismórficos, pues todo pinta que es urotelio, ¿sí? Si observo esta y no veo ni urotelio superficial intermedio, pues se tuvo que haber desprendido todo eso para llegar a las células basales y que se salieran en esa situación. Entonces, si nosotros vamos creando estos como eh, esquemas o criterios para poderlas ir diferenciando. Pero vean que sí las diferencias morfológicas, una vez ya comparando las células, sí es totalmente distinta, ¿sí? Ya les comentaba que el urotelio como se distiende y se contrae, las células tienden a tener un poquito más de plasticidad morfológica. O sea, a pesar de que esa célula es basal y es urotelio, pues, pero su forma realmente sí está un poquito irregular a comparación de una célula tubular renal. Aparte de las características del citoplasma, la cantidad de citoplasma, ¿sí? Este es más grueso, más granular que el de acá. Las características nucleares. Y ahora sí, ya no las puedo confundir con el epitelio escamoso. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Porque como les comentaba, cuando hay condiciones de reparación o reactivas, se complica severamente la identificación de la morfología porque estas células se pueden parecer al urotelio. Pero ya vamos a ver cómo se pueden diferenciar. Es una cuestión es un rollo muy grande. A veces poderlas diferenciar las células. Pero primero debemos de aprender la morfología normal y ahora sí nos vamos a la cuestión reactivo de reparación. ¿Sí? Bueno, esto fue en cuanto al epitelio tubular renal. Ahí sí. Ya, ¿me escuchas, Carlos? ¿Cierto? Sí. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Ya, como siempre, muy completa, muy interesante. Ya, si hay alguien que tiene alguna duda o algo que quieran preguntar sobre la clase, ya la puede dejar en el chat para que la podamos leer. Y voy a leer aquí una que dejó Daniel, ya, que dice, pregunta acerca de la morfología de las células renales en el asa de Henle. ¿Cómo son o si son muy diferentes como a las de otros sitios? Yo creo que en una de las láminas que pusiste, creo que las mencionaste o no, estoy seguro. Eh, según lo que nos dicen los libros de histología, en el asa de Henle hay epitelio escamoso, simple. Como les comentaba hace rato, en estos sitios donde hay epitelio escamoso simple, que es el glomérulo, la cápsula de Bowman y el asa de Henle, estos tres sitios tienen epitelio escamoso simple. Hasta el momento no hay evidencia de que nos lo podamos diferenciar. A lo mejor por cuestiones de inmunocitoquímica sí encontramos los marcadores, pero ya morfología rutinaria como la que manejamos, no hay, no hay como tal evidencia. Sí hay algunos artículos que hablan sobre las células tubulares del asa de Henle y son muy simples en cuanto a eso. Nada más llegan a mencionar que probablemente son las más pequeñitas que podemos ver. Eh, Más pequeñitas, por ejemplo, que las del túbulo contorneado distal. A lo mejor esas células que tienen bien poquito citoplasma podrían provenir de las de Henle, pero como les comentaba, al final de cuentas, diferenciar las células de los túbulos no tiene importancia clínica porque al final las tres o cuatro me indicarían lo mismo.
afección tubular. No hay patología que exclusivamente se enfoque en un sitio, ¿sí? No, por ejemplo, que nada más se desprenden puras células del túbulo contorneado distal o exclusivamente del asa de Henle, no las hay. Y por esta razón, todas se agrupan en conjunto porque la misma causa puede desprender todas de todos los túbulos, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo he revisado en cuanto a las células del asa de Henle. Ok, muchas gracias. Aquí Alejandra tiene una muy buena pregunta. Dice que donde trabaja ya le dijeron que no es posible que la creatinina esté dentro del rango normal y que que en el sedimento se encuentren células renales. En el caso que las observe, en este caso el paciente tenía abundantes bacterias y piocitos. Ya quisiera saber si es real, si hay una relación entre que la creatinina esté alta y la presencia de células renales. Es muy buena pregunta. Eh, quiero que recordemos algo. La creatinina es un marcador de patología renal, pero ¿qué creen? Es tardío. Solamente cuando la enfermedad ya tiene cierto avance, es cuando empezamos a ver creatinina elevada en sangre. Por ponerles un ejemplo meramente que ahorita me lo estoy imaginando, pero si ustedes pierden el 10% de su función renal, no van a ver creatinina en sangre elevada, la van a ver normal. ¿Cuándo la empiezan a ver elevada? Si no mal recuerdo, cuando ya perdimos como el 50% de la función renal, ¿sí? Es un marcador de lesión renal aguda, perdón, tardío. Por esta razón es que se sigue buscando algún marcador que sea más temprano de lesión renal o de pérdida de la función renal. Es tardío. Solamente cuando de plano ya perdiste, la patología está muy exacerbada, solamente así vas a ver elevación de creatinina. Pero como les vuelvo a comentar, la vemos elevada cuando esto ya está muy avanzado y no es un marcador confiable de que tú tengas una lesión renal de forma temprana. Por esta razón, en los pacientes diabéticos les piden la microalbuminuria. ¿Por qué? Porque la creatinina está normal, pero a lo mejor ya estoy perdiendo función renal, ya la estoy perdiendo. ¿Cómo la evalúo? Pues a lo mejor con esta circunstancia, viendo la pérdida de proteínas a nivel renal, a nivel de orina. Se han propuesto otro tipo de metodologías, como ya bien, ahorita viendo el chat, como bien dice Gina, que es la cistatina C, pero desgraciadamente todos estos marcadores no se encuentran todavía en laboratorios rutinarios. Por esta razón, tal vez algunos de referencia, pero sí son pruebas ya con un costo más elevado y difíciles de estandarizar, pero sí, en esa situación tú puedes ver células tubulares renales con la creatinina normal. ¿Por qué? Porque es un marcador tardío de lesión renal, ¿sí? Es tardío, desgraciadamente. Por esta razón, principalmente mejor se piden microalbuminurias o depuraciones, porque la creatinina en sangre la vas a ver normal. Aparte de que se excreta también a nivel tubular cierta porción de la creatinina y hay dilemas por esta razón en que sea un buen marcador, pero es el que más utilizamos. Pero definitivamente puede haber creatinina normal con células tubulares renales en sedimento urinario. Ok, muchas gracias. Roxana pregunta, ¿cuál sería como la forma apropiada de reportar estas células? ¿Como la nomenclatura o cuál sería como el consejo, la recomendación que hay en guía? Como les comentaba, la cuestión del reporte la vamos a ver en la última clase de células epiteliales, que es el próximo viernes. Ahí vamos a ver todo lo del reporte. Pero adelantando, pues al final se reportan así tal cual en general, células tubulares renales. Si quieren ahorrar espacio, a lo mejor nada más dejarlo como células renales.
pero como exclusivamente vienen de los túbulos, las células que estamos viendo, por esta razón es que se le agrega esto de tubular. Y de la misma forma se reportan en escasas moderadas o abundantes, o dependiendo de si quieren emplear cruces o por campo, también lo pueden hacer. Pero como ya les comentaba, aquí depende de la referencia de la que se quieran apoyar, que también lo vamos a ver en la siguiente clase de las diferentes guías que existen y cómo recomiendan reportarlas. Porque está también, hay varias guías que mencionan que reportemos por microlitro, pero aquí les voy a terminar de contar tantas células y diferentes células por microlitro, pues sí, yo lo veo canijo. Eh, También por esa razón los japoneses, que tienen la guía más actualizada de uroanálisis, ellos dicen que por esta misma circunstancia de que el examen general de orina, el uroanálisis, reportas tantas cosas, pues no es muy práctico reportar por microlitro. Y ellos siguen reportando por campo o en estos rangos que es escaso, moderado, abundante o por cruces, pero claramente ya definiendo cuánto corresponde escaso una cruz y de esta forma ya tener algo estandarizado cuando nos lleguen a supervisar o algo por el estilo, pues es que aquí tengo la evidencia de que una cruz significa esto y esto es lo que yo estoy utilizando para que nuestro reporte sea uniforme. Como les comentaba, eso lo vamos a ver ya muy bien en, en la próxima sesión. Ya. Vamos con las últimas preguntas. Alejandra hace una pregunta sobre las células renales fibroideas, ¿ya? Si las reportas así o células túbulos renales o le pones alguna nota, no sé si hay alguna recomendación en cuanto a estas células. Fíjense que aquí, cuando vayamos a ver alteraciones, vamos a ver esta cuestión, porque desde mi punto de vista es conveniente reportar cuando algo te cambia diagnósticos, cuando algo te cambia tratamientos o cuando algo tiene este tipo de peso en cuanto a la información clínica. Ahí sí es conveniente que tú reportes ciertas cosas o no, porque eso puede cambiar el rumbo del tratamiento del paciente, porque al final de cuentas es para lo que estamos reportando. Las células tubulares renales, en este caso fibroideas, que al final son una manifestación de una reparación a nivel de este sitio, creo yo que tienen el mismo significado clínico que observar una célula tubular renal con morfología habitual que ya estamos acostumbrados. El hecho de que tengan una morfología reparativa no cambia el hecho de que hay una patología tubular. Si yo les dijera, ¿saben qué? La célula fibroidea significa lesión por plomo y todas las demás significan otra cosa, pues aquí sí cabe la pena que yo diga, ¿saben qué? Observé células fibroideas porque esto significa que hay lesión por plomo, ¿no? Ahí ya cambia el contexto clínico y el médico le va a buscar solamente esta circunstancia. Pero como aquí no ocurre esto y al final las mismas causas que les mencionaba, eh, de por qué vamos a observar células tubulares renales en sedimento urinario son las mismas que las células fibroideas, solo aquí que cambia, que es de forma aguda, pero eso ya lo va a ver el médico porque el paciente presenta una elevación, a lo mejor de creatinina de forma aguda o algún tipo de circunstancia por el estilo, él ya lo sabe que es algo agudo, pues creo yo que aquí no agregaría. Sí es importante diferenciarla, ¿por qué? Porque yo la puedo confundir con otra cosa. Por ejemplo, si yo no le pongo atención, lo podría confundir con células de un carcinoma de células escamosas, que las células habitualmente tienen esta morfología fibroidea, pero no van a ver una o dos por campo, van a ver el sedimento lleno de este tipo de células eh, y con alteraciones en el núcleo y todo ese tipo de cosas. Por esta razón es importante ir conociendo estas cosas para no confundirlas con otras, pero al final yo, por mi parte, yo las englobo dentro de células tubulares renales, porque hasta donde he leído, no aportarían más de lo que ya aporta el reporte de célula tubular renal.
Ya. Muchas gracias, Carlos. Entonces, con esa última pregunta, damos por cerrada la sesión. Muchas gracias a todos los asistentes. Cualquier duda que tengan la pueden dejar en la plataforma, ¿ya? Y nos vemos en una próxima ocasión. Ya, muchas gracias nuevamente, Carlos. Gracias a todos. De nada, hasta luego. Chao.